fin de semana. Hola, mi Doc. ¿Por Lari, qué fin de ¿cómo vas? semana? Porque sí, pues porque es viernes y cuando es fin de semana es Bueno, viernes, sí, pues es claro. verdad, sí. Entonces, Entrada de eventualmente, fin de semana. no sé si usted empiece la semana el viernes, pero yo el viernes es como que casi se termina. Oiga, pero ¿y los doctores no tienen horarios distintos de fin de semana? Sí, claro, O sea, pero sí depende, trabajan. o sea, no todos. O dígame que no trabajan y todo ha sido una mentira. No, durante todo no, este no, tiempo que no. he conocido Eso es médicos. puro Grey's Anatomy nomás es eso. Puro Ah, Grey's ya, ya, Anatomy, ok, claro. ok. Sí, Solamente está bien. en la tele pasa eso. Ah, ok, mi Doc. Buenas Les damos tardes la y bienvenidos bienvenida, mi a Doc. todos ustedes en casa. Bienvenidos a Doctor 7, su revista semanal, su revista diaria, tanto médica para humanos y también médica para mascotas. Mascotas, así es, mi Doc, y estamos cerrando esta semana laboral para los que tenemos horario normalito Claro, de lunes normalitos. a viernes y para los que hay también personas que trabajan solo los fines de semana, Sí, ¿no? claro. Así que para ellos arrancan la semana, pero arrancan con buena información en esta tarde. Con el tema del día de hoy, mi Doc, que Correcto. tenemos especialista viernes, ya sabe que ustedes son Claro. de especialista. Así que tienen que escribirnos, mandarnos sus mensajes, por favor. Ya saben, si es que pueden, nos echan una timbradita para estar pendientes de sus preguntas. Y súper importante, Lari, ¿dónde nos pueden encontrar cuando quieren ver Doctor 7? Nos pueden encontrar, ahí les voy a dar tres opciones, ¿verdad? Tres La una opciones, es en vamos. redes sociales, estamos en Instagram, ahí vamos a ver justamente en pantalla nuestro Instagram, estamos como doctor7.es, donde también puede interactuar con nosotros en las Meditrivias, que lo subimos como historia para que usted haga la votación de la opción que crea correcta de la pregunta del día, tanto en salud veterinaria como en salud humana. Tenemos la otra opción que es, si es que usted está por salir de su hogar, de su trabajo o de donde esté sintonizando el canal 7, ya sabe que es el de Ecuador TV, y quiere seguir con la programación o viendo Doctor 7, puede hacerlo a través de www.ecuadortv.es. Igual vamos a verlo en este momento para que usted vea la página. No, este es de YouTube. A ver, ahorita estoy dando dónde ver la programación en vivo, pero esta también opción, mándale de a ver, una. Doc, a ver, de Ya una, a ver, estamos ahí. dígalo. Y si usted no... Oye, ¿sabes qué? Súper... A ver. Súper... Ahí estoy Ruby con el mismo vestido que salió hace Claro, unos días. Exactamente. Pero un saludo para una pacientita en Pujilí, súper importante porque me dice, Doc, nosotros no le podemos ver con mi esposo a las qué? 5 de la tarde porque trabajamos un poquito Ah, tarde. claro, pasa la Pero sí mayoría. nos repetimos en la noche cuando se nos va el sueño. O sea, yo digo, a ver, ¿cómo? Repetimos. Sí, dice que se nos va el sueño como a las 3 de la mañana y ponemos en el YouTube. Así que un fuerte abrazo. Pero venga, para Bellos. conversar acerca de ese disturbio del sueño. Oiga, Pero en amigo. todo caso, gracias por vernos y esa es una buena manera de vernos por YouTube. Por supuesto. Y hablando de YouTube, justamente, ¿usted cómo es la manera en que va a buscar el programa para Claro. que le salga de una? Va a poner Doctor 7 en número Ecuador TV. Claro. Y ahí le sale. Somos el primerito, ahí la primera vista, la primera página que va a encontrar todos los programas de las 2 temporadas para que, como el Doc dice, ¿no? Lo puede ver en la noche, apenas llegue a su casa o cuando no está haciendo nada. Correcto. Se informa, se Claro. nutre de estos temas de salud. Exactamente. Y el Oiga, que mi Doc, quiera, ¿no? El que quiera, por Claro, el supuesto. programa que quiera. Usted ve ahí y hay un el que quiera, el programa, cualquier programa. Yo le Claro. entendí el que quiera. El No, que quiera ver no, YouTube. no. Claro, es que también es apta para También, los guaguas. también. O sea, no hay ningún Por problema. supuesto. Oiga, mi Doc, Mi Lari. ya entrando un poco en el tema del día de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Te acuerdas que vamos hace a unos hablar? meses Tenemos un hablábamos invitadísimo. hace unos meses hablábamos acerca de tu condición física? ¿Te acuerdas que hablábamos cómo ibas a regresar a hacer? Y fue un cambio tenaz, ¿no? Usted póngame a hacer aquí 100 patitos que yo le hago 200. Bueno, exactamente, más o menos. Esa es la manera de coachar a la gente. Pero, ¿sabes? ¿Te ha pasado que hay mucha gente que dice, no pueden hacer deporte de peso los niños porque se quedan chiquitos? Sí, ¿Se ha escuchado? Sí. ¿O qué pasa cuando los niños chiquitos hacen muchos ejercicios de fuerza porque se les sale el pupo? O Entonces- los otros, o que le ponen a hacer justamente estos ejercicios de que tienen que estirarse, por Claro, ejemplo, jugar básquet, jugar claro. vóley, porque ahí va a crecer también. Porque va a crecer un Sí. montón. Entonces, ¿cómo es la parte del deporte o cuál es la indicación de la parte del deporte en los niños y en los adolescentes? Y como estamos todavía en el mes del niño y de la Ajá. niña o de la niña del niño, hay que revisarlo esto. ¿Y quién mejor que un médico cardiólogo, pediatra, un médico pediatra que nos puede dar un poco más acerca de la manera de cómo debería hacerse el ejercicio, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, cuándo es una indicación médica para los niños y para los adolescentes y definitivamente quienes no podrían hacerlo. Así que muchas veces los papás se quedan en esto porque no es la pregunta típica que le hacen al pediatra, doctor, ajá. porque el pediatra generalmente le dice, vea, que haga ejercicio. ¿Cuál ejercicio? ¿Qué ejercicio? ¿Cuánto tiempo?
Y en los pacientes que tienen algún factor de riesgo, por ejemplo, pacientes pequeños como niños o adolescentes obesos, con diabetes tienen también, que porque ahí hacer también. ejercicio. Los niños con diabetes tienen que hacer ejercicio. Los niños que tienen algún tipo de problema a nivel poliarticular o cosas por el estilo, Hipertensión. pueden hacer ejercicio. Todo eso, Milari, lo vamos a ver el día de hoy. Y por supuesto también los beneficios y cómo ayuda a nuestros niños y adolescentes. Por ejemplo, yo tengo yo voy a aportar con un ejemplo el día de hoy. Mi hermana en vacaciones de la costa, mi mamá la metió a natación, la metió a box, la metió a básquet. ¿Ya? Y ella antes de eso tenía problemas para dormir. O sea, Correcto. como que no tenía un hábito de sueño. Correcto. Empezó a hacer este tipo de deportes, Doc, Sí. y ahora es como un relojito. Sí. 10 de la noche ella ya está Cao. dormida, 6 Claro. de la mañana está abierta sus ojitos y creo que eso es bueno también para el desarrollo de los niños. Súper el importante. hábito del porque, sueño. súper importante porque no solamente que habitúas o generas un hábito sano, como por ejemplo el deporte y el descansar, sino que todo va de la mano, porque cuando haces deporte, moderas y manejas también la parte de la dieta. Ajá. Cuando moderas la parte de la dieta, manejas también la parte de los hábitos y ya se hace también parte de un compromiso familiar. Entonces, es muy importante el tema y sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes lo han pedido, porque es importante. Hay muchas preguntas que dicen, ¿qué tipo de ejercicio puede hacer mi guagua? Pues el día de hoy lo vamos a saber. Así que si usted tiene cualquier tipo de pregunta, usted, ojalá también, usted lo puede hacer en casa también, pero si tiene Vamos a dudas, hacer aquí, preguntas, Doc. claro que Usted y sí. yo, porque el dog especialista no hay confianza para decirle, a ver, póngase a trotar. Trotes Pero un con poquito, usted sí. trotes un poquito. Eche una Está vueltita, bien. Doc. Hay que hacer el Claro, ejemplo, Doc. ¿Y cómo, pero- cómo es dicho que se predica con el ejemplo? Claro, lo Pues que yo aquí le digo, 5 ¿no? minutos, Y lo que yo les se digo predica y siempre se a aplica. mis compañeros médicos también le digo, lo que no se vive, no se prescribe. Entonces, si usted le ve a su médico que está medio gordito y le quiere decir que haga ejercicio, le diga quién va primero, usted o yo. Entonces, también, ¿no es cierto? A Entonces, ver, lo que no se vive, us- no se prescribe. ¿Usted cuánto tiempo cuánto tiempo a la semana hace ejercicio, Doc? ¿Y qué tipo de ejercicio? 1 hora y media, 5 veces por semana. Ah. Entre peso y entre... ¿Y a qué hora, Doc, si todo el día pasa en el hospital? Para que vea que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Allá, Exactamente. no, es que dice el Doc que aprovechan los congresos que tiene. Claro. Como 2 veces al mes. Claro, tiene congresos exactamente. Eso es también. medio... Claro. Gracias a Dios invitan. Oiga, Doc, yo no soy niña ni adolescente, pero créanme que me ha cambiado mucho mi ritmo de vida, mi estilo de vida y mi salud y cómo me siento, mi agilidad desde que Correcto. empecé a hacer ejercicio. Correcto. Y te decíamos, Sí, ¿no? y a mis 30 años, vea. Había unos cambios y, ¿Cómo va a ser a y los los cambios niños que tenía y la Lali antes adolescentes? de cumplir sus 30 años. ¿Te parece si vamos a ver Cuéntemelo. la meditrivia del Ay, día de sí, hoy? por supuesto. Para que las personas empiecen Perfecto. a participar con nosotros, empiecen a darnos sus votos también. Entonces está muy interesante el día de hoy. Vamos a, ver la veamos. meditrivia. La pregunta de hoy nos dice, ¿cuántas veces por semana deberían hacer ejercicio los niños? A, al menos 2 veces por semana. B, al menos 4 veces por semana. C, todos los días. ¿Qué opina usted en casa? ¿Qué pasa con esto? Porque vamos a preguntar también al doctor otra cosa súper importante, Milari. ¿Has notado que muchos padres son fanáticos en cambio de ponerle a los hijos en todo? O sea, el lunes tienen equitación, el martes tienen fútbol, el miércoles tienen natación, el jueves tienen... Sí. O sea, increíble. Eso es sano, eso también es bueno. ¿Qué pasa con los chicos? Tienen que descansar un poco. Entonces, si usted sabe la respuesta, si usted ha tenido algún tipo de consulta con esto, con algún tipo de deportólogo, un médico pediatra, ¿qué ha pasado? El día de hoy vamos a conversar acerca Y de eso. escríbanos todas sus inquietudes, ya sabe a dónde, a nuestro WhatsApp que va a aparecer en ese momento en pantalla y que el Doc Nieto se lo sabe de memoria. Sí. Mensajes de voz o llamadas en vivo, ya sabe que aquí le contestamos absolutamente de todo, porque el Doc tiene cara de bravo, pero no Sí. es para nada. Es más, diga de pasito dónde le puede encontrar, además de Doctor 7. Nos podemos encontrar en Medinter, Centro de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la calle San Gabriel, Torre Médica número 2, primer piso, consultorio 107. Teléfonos 322-0063 o 02-322-0063 si es que llamas de provincia. Tanto para las consultas presenciales como también la teleconsulta si es que fuera necesario. Así que es súper importante. Perfecto, mi Doc. Oiga, y también imagino que el Doc aquí, que ya en el siguiente bloque nos va a acompañar, nos va a decir desde qué edad él recomienda que los niños empiecen a hacer ejercicio, ¿no? Porque yo le sigo a una chica que recién fue mamá, la bebé tiene 3 meses y ella, Doc, antes de cumplir el mes ya le había llevado a estos centros de estimulación Claro. temprana, creo que me parece Ajá. que es. Y ahorita la bebé ya le veo que va avanzando en su, ¿Ah, sí? también en su motricidad. Por eso es que vamos
vamos a ver todo eso, porque imagínate, y una pregunta que les Pero dejo en ni el el aire. mes cumplió, pues, Doc. Para ahí está, quién sabe que eso sea bueno, pero yo les dejo una pregunta antes de irnos al corte. ¿A quién le tiene la pregunta? Para el médico que va a todos. venir a ayudarnos, porque eventualmente cuando una persona, cuando un deportista, cuando un chico que ha hecho deporte durante toda su vida está jugando fútbol y se desmaya, se desploma, le da un infarto, le da un problema cardíaco, ¿eso ya lo tenía? ¿Lo tiene? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo descubrió antes? Si los chicos deportistas, aparentemente, entre comillas, hacen pruebas físicas para poder tener un desarrollo dentro del deporte. ¿Por qué suceden este tipo de eventos donde que un deportista estando jugando y tiene algún tipo de evento cardiovascular? ¿Lo quieres saber? Yo también lo quiero saber. Así Oiga, que Doc. nos vamos al corte y regresamos. Nos vamos con esto. Yo leí antes de entrar al programa que el ejercicio también ayuda al desarrollo muscular y al fortalecimiento de los huesos en los pequeños. Pues, Sí, claro. Claro, Y vamos a sí. conversar justamente Ah, eso. mire usted. Claro. Ya regresamos. Mal informada se no he vaya. estado. Así que nada, usted quiere saber esto, yo también, así que no se mueva. Le esperamos. Ya volvemos. Conmigo te hace bam bam, sabe que se... Mito de viernes, señores, ya sabe que al menos en los programas del doctor Nieto tienen que ver con el mismo día, a diferencia del Doc Arturo, ¿no? Que es para el programa siguiente. ¿Es cierto o es falso que los niños o adolescentes que hacen ejercicio con peso no crecen? O sea, se quedan ahí, en el porte donde empezaron a hacer ejercicio, Doc. Se quedan ahí. Se quedan ahí y me queda viendo a mí. O sea, verá, que usted sea fuera de la tasa habitual es otra cosa, ¿no? Pero se quedan ahí No. A ver, ahí dije. Ok. Que usted Ok. haya estado allá, no. Pero usted, ¿qué opina en casa? ¿Qué dice usted? ¿Es cierto? O sea, no haga peso porque los guaguas se encogen, se quedan chiquitos, no crecen. ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, es muy importante. Y para eso, el día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Mario Rubio Neira, médico, cardiólogo, pediatra, que nos va a ayudar el día de hoy para hablar específicamente quién mejor que un cardiólogo pediatra para que nos ayude con todas estas dudas que tenemos. Bienvenido, doctor Mario. Gracias por Carlitos. acompañarnos, Doc. Gracias. ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo te has sentido? Bien, bien. Chévere. Oiga, Doc, es la segunda vez que nos acompaña, Por eso, ¿no? gracias a Dios, Ah. o sea, Usted para no que me vean había que... reconocido, pero Ah, sí, así ya es la que- segunda Sí, vez sí, que sí, vengo. Sí, es sí, que yo le digo, te dando el gusto es porque que yo vimos- me presenté, pues, Doc. Claro. Usted no me dijo nada y yo, buenas tardes. Es que a los tiempos Mucho que gusto, vienen, para los Larisa. tiempos que deja ver. Habíamos Pero hablado súper de eso, importante, porque ya hemos hablado con el doctor Mario acerca de hablamos? los problemas de arritmias cardíacas y Ay, el ¿verdad? problema de patologías cardíacas. Pero en este punto vimos necesario hacer un approach, un acercamiento con la parte cardiológica, Marito, porque hay varias llamadas, hay varias preguntas de los papás acerca de el ejercicio en los niños y en los adolescentes. ¿Qué tan importante desde el punto de vista pediátrico y cardiológico es la parte de la actividad física en los niños y adolescentes? Ya, o sea, la verdad, ahora mismo estamos en una época en la que tenemos dos cosas, dos extremos, digamos, un poco. ¿Correcto? El uno es el exceso de pantallas, celulares, etcétera, y que va asociado al sedentarismo. Y el otro es la actividad física intensa, como tú decías hace un momento, para niños que van a equitación en la mañana, nadan en la tarde, los fines de semana hacen otro tipo de Claro. actividades. Entonces, hay que tener claro cuáles son los consejos que tenemos que darles a los papás, porque esto puede conllevar cierto riesgo, ambas cosas, el sedentarismo extremo y las actividades físicas de alto rendimiento. Correcto. Entonces es importante tener claro cuáles son los consejos que los papás tienen que saber. Mi Doc, también estaba leyendo, por ejemplo, uno de los beneficios, claro, no sabemos también la cantidad de ejercicio que es recomendable y que de eso ya vamos a hablar con el Doc más adelante. Por ejemplo, que uno de los beneficios de hacer ejercicio es reducir la presión arterial. Definitivamente. La presión arterial es una pandemia, es decir, es un problema mundial y es la causa de millones de muertes cada año. Es una de las principales causas de muertes a nivel mundial. En nuestro medio estamos viendo que la presión arterial alta ya no es un problema de adultos exclusivamente. Ya vemos niños con hipertensión arterial primaria, es decir, que no se sabe la causa, desde los 8 años. Entonces, imagínense en un niño que tiene a los 8 años de hipertensión arterial. ¿Qué va a pasar cuando tenga 28? Ya tuvo 20 años de hipertensión arterial. Y entonces ese es un problemón en la población joven. Correcto. Ya no es un problema de la población adulta mayor.
como se pensaba antes. Es que hemos pensado muchas veces, y justamente lo íbamos comentando en estos últimos programas, en que llama la atención y preocupa demasiado, porque enfermedades que clásicamente se veían en unas edades muy tardías, más bien, ahora hemos visto que cada vez es más temprano. Y en este punto, Mario Alberto, cuando hablamos, por ejemplo, de presión arterial o pacientes con síndrome metabólico, en los niños, ¿desde qué edad tú ya has encontrado pacientes con algún tipo de alteración en este punto? Ya, o sea, en el hospital donde yo trabajo, que básicamente es un hospital de niños, la prevalencia es bastante alta. El problema radica en que en los controles usuales en pediatría, no todos los médicos están acostumbrados a tomarles la presión por el hecho de ser niños. Correcto. Entonces ahora tenemos que cambiar un poco ese chip. Y los niños y los pediatras y los médicos que ven niños tienen que acostumbrarse a tomarles la presión por lo menos cada 6 meses. Y si es que hay un dato de obesidad, sobrepeso, sedentarismo o antecedentes familiares, esa toma de presión tiene que ser mucho más frecuente, es decir, en cada visita al médico. ¿Y cada cuánto usted recomienda visitar al médico, doc? Hablando de niños y adolescentes. Hablando de niños, todo depende mucho de la edad. Digamos, cuando son recién nacidos tienen que ir mensualmente, cada 3 meses. Pero en el punto en el que estamos hablando, tienen que ir por lo menos 2 veces al año. Doctor Rubio, cuando hablamos Niños específicamente, sanos, ¿no? claro, un niño Del sano, control del niño pero sano. cuando hablamos específicamente de este tipo de tomas de presión, y te lo digo porque cuando hemos hablado, por ejemplo, yo trabajaba en la emergencia, y claro, todos dan por sentado de que un niño, ¿cómo va a tener la presión alta, no es cierto? Exacto. ¿Cuáles son las mejores condiciones para tomarle la presión arterial, que tampoco es fácil en los niños por la condición? O sea, hay mucha gente que dice, entonces, ¿le puedo tomar a mi hijo de 8 años con el que tiene el abuelito o el papá? No, o sea, no se debe porque el tamaño del manguito del tensiómetro con el que nosotros vamos a tomar la presión definitivamente no puede ser el mismo. Entonces todo depende del tamaño del brazo y obviamente depende del tamaño del niño. Correcto. Entonces por eso es importante que la recomendación sea que la presión arterial sea tomada por el médico pediatra. Y el médico pediatra debe tener en su consultorio manguitos de presión arterial de distinto tamaño para que pueda tomar la presión a distintas edades en distintos niños, ¿no? Evidentemente. Oye, si hablamos ya de cifras o de valores, en adultos decimos que es lo ideal menos de 120/80, 120 con la diastólica, la sistólica o la mayor, y menos de 80 en la diastólica o menor. En los niños, ¿cómo es ¿cuáles son las cifras que más o menos por años o cómo es la parte de clasificación? Entonces un poco en los niños lo que se habla son de percentiles. Entonces los percentiles van cambiando conforme la talla del niño. Entonces nosotros como pediatras primero debemos de percentilar la talla del paciente. Por un ejemplo, un niño de 8 años puede medir 120, pero si ya le agarró el esterón, puede estar en los 150, 155. Ah, ok, puede entonces, variar, claro. La presión arterial varía mucho en función del tamaño del niño. Ya. Y entonces primero percentilamos la talla. Ajá. Y después vamos a las tablas de la De presión promedio. arterial en relación con la talla. Perfecto. Y entonces es un poquito más complicado, Claro. pero definitivamente es lo que tenemos que hacer Para tener una buena para presión. tener tenemos mensajes, Tenemos un mi doc. mensajito, A Marito, ver, que la gente nos nos está dice, llamando. Doctor, buenas tardes. Por favor, una consulta. Mi hijo tiene 10 años y me recomendaron llevarlo a la piscina para que pueda crecer un poco más y también pueda cansarse y dormir a la hora que debería, porque se me duerme de 9:30 a 10. No hay nada de malo en llevarle a la natación a diario, ¿verdad? Ya, entonces ahí, por supuesto, Porque no. Ok. no hay nada de malo, definitivamente. La recomendación es hacer ejercicio físico de moderado a intenso. La natación cae dentro de moderado a intenso, dependiendo de cómo se la lleve. Por lo menos debería acudir 4 veces a la semana y por lo menos 1 hora cada vez. Esa es la recomendación. Entonces eso es un poquito desde el punto de vista recreativo. Si nos pasamos a que este mismo niño después de 6 meses quiere entrar en un campeonato y competir, ajá. la tónica es un poco distinta. Entonces la recomendación ahí sí es que todos los niños desde los 12 años tienen que tener una valoración para estar seguros de que ese niño no tiene problemas o no tiene riesgo al momento de convertirse en un atleta de alto rendimiento. Ese es el punto tal vez más importante que aquí no lo tomamos tanto en cuenta. Perfecto. En ese punto, acogiéndonos a esa pregunta, si un papá quiere que su hijo juegue fútbol, que esté en una escuela de fútbol, en una escuela de básquet, en la parte de natación, ¿qué tan importante es el chequeo, tanto pediátrico como en la parte cardiológica también? ¿Qué podría pasar o cuáles son las patologías más frecuentes que podemos encontrar
y que se les pueda pasar generalmente por inadvertido a los papás? Ya verás, este es un tema ya ahora muy estudiado. Uno de los países que más ha estudiado esto es Italia, Ya. que en Italia no puedes ser atleta de alto rendimiento si no tienes una valoración cardiológica, Independientemente de la edad. desde los 12 años. Ah, ok. Está en la ley italiana. Entonces esto, ¿por qué salió? Porque hay un montón de... La prevalencia de las enfermedades en realidad es baja, Ujú. pero aumenta muchísimo cuando nosotros hacemos ejercicio de alto rendimiento. Y entonces todos hemos visto un poco en la televisión ese jugador de fútbol que en teoría todos pensamos que tiene la mejor Salud del mundo. salud, el mejor estado físico y sin embargo durante el partido de fútbol cae Y se desploma. y se desploma Exactamente. y en algunas ocasiones incluso fallece. Correcto. Y entonces la idea de este tipo de estudios es evitar que esas personas que tienen cierto riesgo de muerte súbita Correcto. sean atletas de alto rendimiento. Correcto. No deberían. Ok. Entonces, hay enfermedades que son relativamente raras y que son relativamente difíciles de diagnosticar. Correcto. Les voy a poner un ejemplo. Hay una enfermedad que se llama cutelargo. Ya. ¿Y Esa es eso una enfermedad que está alterada en ciertas proteínas que están encargadas del transporte de electrolitos dentro y fuera de la célula cardíaca. La primera manifestación de esa enfermedad es la muerte. O sea, se debuta con la Es muerte. decir, no hay síntomas, Ujú. no hay novedades previas. La única novedad que podríamos encontrar en este tipo de pacientes es una historia familiar de alguien que haya tenido un evento de muerte súbita. O sea, una muerte temprana. Padre, Claro. abuelos, hermanos, tíos, etcétera. Entonces la historia familiar es importantísima. El examen físico sigue siendo importantísimo, pero hay muchas de estas enfermedades que no hay ningún dato al examen físico y por eso todos los niños que van a ser atletas de alto rendimiento deberían de tener un chequeo cardiológico antes de que se decida que va a entrar en este tema y anualmente cada vez, porque hay cambios en los atletas de alto rendimiento como la hipertrofia o el Correcto. crecimiento de la masa ventricular izquierda que puede pasar a lo largo del tiempo mientras el Haya más niño se acondiciona, que puede ser dentro de las medidas fisiológicas, Claro. pero que se pueden salir de esto y entonces el niño tiene que salir de, de este del tipo de deporte, deporte. claro. Ajá. Mi doc, ahora, usted hace unos minutos nos había dicho, ¿no? Que para el mensaje que nos enviaron de que si le metía a la natación para que pueda dormir bien, recomendó que sean 4 veces por semana, 1 hora al día. Exacto. Ahora, lo contrario de esto, ¿cuántas horas, o sea, cuáles las horas, cómo se puede decir ahí, doc? El máximo. Que exceden, Claro. ajá, Que ya- que no que ya- deberían ya- exceder. Que ya sería En una hacer deporte o exageración ejercicio. en cuanto al manejo de los Ya. muchachos. Entonces, claro, ahí caemos un poquito en lo que les decía, ¿no? En ambos extremos son malos. El extremo en el ejercicio físico tiene que ir visto y manejado por un deportólogo en el momento en el que nosotros decidimos que ese niño tiene que ser atleta de alto rendimiento. Correcto. Porque también hay lesiones por exceso de ejercicio. O sea, todo exceso es malo definitivamente. Correcto. El ejercicio va a ser un tema que va muy de la mano de la salud. Se cree que mientras más ejercicio es mejor, pero definitivamente no. No todos los ejercicios son para niños, como habíamos hablado. Correcto. Las pesas no están recomendadas, detienen el estirón, o sea, no recomiendo hacer pesas en niños y peor en adolescentes. Ok. Hay ejercicios que deben ser guiados, como la calistenia, el atletismo, la misma natación. Correcto. Entonces tienen que ser vigilados para que no hayan lesiones y también tenemos que prevenir el hecho de problemas preexistentes que no se sabían. Topando ese tema del ejercicio, que no es recomendable hacer ejercicio con pesas para los niños o adolescentes, ¿a partir de qué edad entonces es recomendable? Porque yo he visto, doc, tengo un primo de 14 años que él, no, ahorita tiene 17, que él desde los 14 ya empezó a hacer sus propios ejercicios Claro. con pesas. Ya, entonces los huesos largos necesitan un estímulo para fusionarse y para seguir creciendo. Entonces, si un niño de 14 años hace pesas, posiblemente no va a llegar a su talla ideal. Claro. Entonces estamos deteniendo el crecimiento de esos niños. Entonces, mientras más temprano es el inicio de las pesas en estos niños, menos tiempo va a tener de estirón o menos importante va a ser el estirón. Entonces el estirón es difícil de decir exactamente en qué momento empieza y termina, ¿En qué edad? pero hay niños que siguen el estirón hasta los 17, 18 años. Correcto. Correcto. Entonces no es lo ideal.
Por supuesto. Ahora, claro, estéticamente todo el mundo quiere hacer pesas porque es lo que más le ayuda a conseguir masa muscular. Pero también hay que decir que los mejores ejercicios para los adolescentes justamente no tienen que ver Con peso. Correcto. sino con ¿no? ejercicio cardiovascular. Correcto. Digamos ¿Y así. a qué nos referimos, con ejercicio Correcto. cardiovascular? Por ejemplo, la natación. La natación es el mejor ejercicio del mundo. Claro. Porque no hay estrés en las articulaciones, uno trabaja con su propio peso. Es un ejercicio que le ayuda a sacar musculatura y al mismo tiempo ejercita su sistema cardiovascular. Claro. Es el mejor ejercicio del mundo. Y tiene bajo impacto y justamente eso es súper importante. Y tú puedes hacer a cualquier... O sea, un niño puede nacer y hacer natación. Claro. Están listos para meterse en eso. una piscina. Y una persona adulta mayor a los Puede hacer natación. 75 años se beneficia de la natación. Otro ejercicio cardiovascular, mi doc, que no sea necesariamente la natación. Que pues, se le podría reemplazar o parecer. Claro, hay un montón, ¿no? El fútbol, la bicicleta, el boxeo. Por ejemplo, el boxeo es el ejercicio más intenso, considero el ejercicio más intenso, Correcto. porque usa absolutamente todas las fases de tanto cardiovasculares, aeróbico, anaeróbico, Correcto. pesas, fuerza, etcétera. O sea, es importantísimo. Yo te tenía una pregunta justamente porque un poquito preparando la parte del estudio y por qué nos lo preguntaban. Es porque nuestra televidente que nos decía, hablen por favor de este tema, es porque se veía con bastante preocupación que escuelas de fútbol, escuelas de básquetbol, escuelas de boxeo, escuelas de natación han incrementado un montón como una opcionalidad para los padres de familia que quieren tener un extracurricular o una parte para... Pero muy pocos de estos centros hacen algún tipo de evaluación para la exigencia, porque no es lo mismo que un chico quiera jugar básquetbol con sus amigos, porque se cansa y listo. Claro. Pero el entrenamiento y el esfuerzo, ¿cómo ves tú aquí en el país este tipo de incremento, este boom que han tenido las escuelas de fútbol, las escuelas de básquet, las escuelas de box y todo esto? ¿Crees que sea necesario que ellos implementen o más bien es una preocupación un poquito puertas adentro de los papitos? O sea, definitivamente el incremento de estos lugares está súper bien. Es una porque es magnífica idea. le estás dando una oportunidad de hacer ejercicio a alguien que de otra manera pasaría sedentario o incluso se podría dedicar a cosas tal vez peores que el Extra, claro. sedentarismo. Ajá. Así es. Ahora sí, no es infrecuente ver, ahora que hay un montón de triatlones, maratones, carreras como la 15K que vimos hace poco, que haya una persona relativamente joven y que falleció durante este tipo de carreras. Correcto. Eso significan dos cosas. Primero, que posiblemente no tuvo una buena evaluación Correcto. ejercitación. Y segundo, que su ejercicio no fue llevado de la mejor manera. Correcto. Y que no tomó las medidas para el mismo día del ejercicio físico intenso, digamos. Correcto. Porque una de las cosas que se trata es que cada uno tiene que acondicionarse dependiendo de su historia, su capacidad y su progreso. Otro punto importante es, por ejemplo, ver la hidratación y Exactamente. hasta dónde llegar, poco a Ajá. poco, ¿no? Correcto. Entonces uno no debería empezar a trotar y 3 meses después inscribirse en una carrera de 15K. Correcto. O también no empezar a hacer ejercicio de la noche a la mañana y exigirse más de lo que el cuerpo le permite. Sí, y es súper importante este punto, porque normalmente vemos, ya te digo, con cierta frecuencia que uno dice, por ejemplo, voy a llevarle a mi hijo al gimnasio para que también haga un poco de ejercicio, obviamente. Pero la idea es, ¿qué tipo de ejercicios para este tipo de niños? Cuando vengamos del corte, Ajá. vamos a hablar acerca de cuáles serían las mejores condiciones iniciales para empezar a hacer cualquier tipo de deporte en los niños y sobre todo vamos a topar el punto de los adolescentes. Hablando de condiciones de salud. Condiciones de cómo salud, está. exactamente. Ok. ¿Es necesario algo hacer, algún tipo de examen? Así que no se vaya, estamos con ustedes en un momento más, así que no se pueden perder el programa del día de hoy. Ya regresamos, Ejercicios ya lo en dijo niños todo el doc. Y adolescentes. Volvemos con más de Doctor 7, pero antes de recomendaciones para ustedes. Sí, que si se cansan sus ojitos rápidamente después de ver largas horas la televisión o estar en el computador o al teléfono leyendo o manejando, no se preocupe más, porque hoy le traigo una solución innovadora, señores. Cristalin, cápsulas diseñadas como coadyuvante para la salud de sus ojitos. El uso regular de Cristalin, que contiene un complejo vitamínico, la cual ayuda a una mejor visión y reducir la fatiga ocular. Los ingredientes
ingredientes antioxidantes de Cristalin promueven la regeneración natural de la retina y mejora la agudeza visual. Sus ingredientes, como la luteína y multivitaminas naturales sacados del maíz morado, arándano, uvas, protegen la retina de los rayos UV y fortalecen los vasos sanguíneos del ojo. Para más información, habla con nuestros especialistas para una consulta gratis y llama al 096-387-1974, 096-387-1974. Cristalin es la clave para una vista clara y sin fatiga, tomando 2 cápsulas al día. Y con esta recomendación vamos a ver a esta hora cómo van los porcentajes de la Meditrivia. Ya sabe que usted tiene que ver tiene que votar en Doctor7.es. La pregunta de hoy dice: ¿cuántas veces por semana deberían hacer ejercicio los niños? A, al menos 2 veces por semana. B, al menos 4 veces por semana. C, todos los días. ¿Qué dice usted en casa? ¿Cuál es la respuesta que usted estima que es la correcta? ¿Ha habido algún tipo de evento en su familia? ¿Le han mencionado alguna cosa? ¿Qué es lo que usted opina? Vamos viendo ahorita con A, al menos 2 veces por semana, vamos con el 23%. B, al menos 4 veces por semana, 43%. Y C, todos los días, con un 34%. Parece que la gente sí ha estado media atenta acerca de lo que hemos estado diciendo. Y es muy importante, Milari, porque justamente conversábamos acerca de esto y le decía que una de las nuestras televidentes, que es la que nos propuso el programa del día de hoy, el tema del día de hoy, era porque estaba preocupada, doctor Mario, porque su hijo, que empezó a hacer una actividad física inicialmente muy recreativa, de pronto cuando ya empezó a hacer la parte de competencia en particular, empezó a tener desmayos. O sea, un chico que empezaba a hacer el ejercicio, de pronto hacía el ejercicio, no lo terminaba porque se desmayaba. Después entrenaba más o menos bien, un cierto tiempo, pasaba otra vez y otra vez se desmayaba. Ha tenido ya 3 desmayos, este joven de 16 años de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este paciente? O sea, es del deporte, porque dice, si le cambian de deporte, si le hacen algún otro tipo de deporte, ¿qué podría pasar con este paciente, mi querido Mario? Ok. Bueno, a ver, hay que decir, un gran porcentaje de pacientes que acuden a mi consulta vienen por dolor del pecho y síntomas parecidos. Entonces, lo que siempre les digo es que si ese dolor del pecho, ese tipo de síntomas aparecen en reposo, nos relajamos. Ok. El momento en el que el niño presenta dolores del pecho, desmayos, pérdida de conciencia, etcétera, durante o inmediatamente después de haber terminado el ejercicio intenso, a ese niño hay que tenerle cuidado. Ese niño podría ser un candidato a tener una enfermedad que es considerada grave, que está relacionada con la muerte súbita. Lo que estábamos conversando hace un momento. Lo que estábamos conversando. Y en este punto, ¿qué es lo que se tiene que hacer con ese paciente en particular? O sea, el primer consejo es que tiene que parar definitivamente el ejercicio intenso hasta que se dé un diagnóstico, y el diagnóstico posiblemente necesita exámenes con un poco más de profundidad. En este tipo de estudios, ¿qué exámenes son los que ustedes ya como cardiólogos, pediatras, sugieren a estos niños y jóvenes que tienen, por ejemplo, ese tipo de situacionalidad? Ya, entonces, digamos que el niño que no ha tenido ningún problema y está empezando a hacer actividad física, tiene que ir al consultorio. La historia familiar es importante, el examen físico es importante y siempre va a ir acompañado de un electrocardiograma. El electrocardiograma nos da una idea clara de este tipo de problemas. Por supuesto que el electrocardiograma se lo toma en el consultorio sin ninguna molestia, pero los niños que tienen este tipo de novedades suelen dejar pistas en ese tipo de estudios. Correcto. Entonces, si es que hay alguna novedad, tanto en la historia familiar o en el examen físico o en el electrocardiograma, ese niño tiene que hacerse estudios más completos y complejos. Ahí continuamos con un ecocardiograma y dependiendo de los resultados y hacia dónde nos orientemos, podemos pedir una valoración por genética para hacer estudios genéticos un poco más complejos, obviamente un poco más costosos. Correcto. Y ver si es que hacemos algo más como una prueba de esfuerzo, por ejemplo. Mi doc, ahora, sí, hablando específicamente del grupo de los niños con obesidad,
que Ya. es una realidad, ¿no? Ajá. En Correcto. todo el país. ¿Qué tipos de ejercicio usted recomienda para aquellos padres que empiecen estos pequeños a hacer, no de una, como imagino, ¿no? Que no se puede hacer de una a Directamente. llevarla a un partido de fútbol Claro. a que me juegue todo el partido o este tipo de deportes? Claro, entonces, a ver, una de las cosas que yo siempre les digo a los papás es que eso tiene que ir muy consensuado con el niño. O sea, no todos los niños son para todos los deportes. Claro. Y cuando tenemos un niño con obesidad, generalmente son niños que no están acostumbrados a hacer ningún deporte. Entonces sí hay que ver que el ejercicio al que nosotros le vamos a dar inicio a este niño debería ser algo que tenga una intensidad moderada. Correcto. O sea, no deberíamos de inmediato ponerle, no sé, en boxeo, en Natación. fútbol, ajá, Claro. o hacer Básquet. competencias. Correcto. Entonces, se empieza con un ejercicio moderado. La natación está perfecta para un niño obeso, Ok. pero tiene que ser con un entrenador. O sea, Perfecto. y el entrenador tiene que tener claro que no le puede exigir lo mismo a cada niño. Correcto. O sea, el entrenador, hay entrenadores y entrenadores también, ¿no? Y entonces sí debemos de ver que el lugar en donde estén iniciando los niños tengan un adecuado acompañamiento. En los mismos gimnasios casi siempre nos dicen que hay un entrenador. Ese entrenador puede estar habilitado para dar consejos y entrenamiento a adultos, pero no siempre para niños. Correcto. Ah, ok, Vamos, tenemos mensajes, mi mensajitos, doc, así mi es. doctor. Saludos, doctor 7. ¿Cómo me di cuenta que mi hijo está excediendo del ejercicio? Él es muy activo y ama estar saltando y corriendo. Por eso le pusimos en una escuela de fútbol todos los días de 2 a 4 de la tarde. Y en la noche le gusta estar en el saltarín. Es demasiado, lo digo porque estoy escuchando lo que están diciendo y me parece que es mucho para su edad. Él tiene 9 años. 2 horas diarias de fútbol. Claro. Sí. Y aparte de eso, saltarín, Saltarín hasta en que la se canse. noche. Ya, pero hay niños que son terriblemente físicos. Ajá. Entonces hay niños que el saltarín lo usa o sea, para él desfogar la energía necesaria. Hay niños que si no hacen ejercicio no pueden dormir. Correcto. Entonces eso depende mucho del niño y del niño. Una de las maneras de darnos cuenta si es que es excesivo el ejercicio que nosotros estamos planteando es ver cómo se despierta al siguiente día cada niño. Ah, ok. Es decir, si el niño se despierta fatigado, no quiere levantarse, le cuesta mucho las primeras horas de la mañana, posiblemente ese niño se excedió. Ah, O sea, ok. o le estamos excediendo la cantidad de ejercicio de ese niño. Correcto. El niño debería de tener, así como tiene la cantidad de ejercicio diaria, también debe tener unas ciertas horas de sueño. Claro. Eh, Sabemos que el crecimiento Todo también es súper regulado, ¿no? importante Exacto. para ese tipo de niños. Entonces, una de las cosas es que sí, deberíamos de guiar los ejercicios, pero los ejercicios no deberían impedir el resto de actividades normales de un niño, ¿no? Correcto. A los 9 años, un niño debería ir a la escuela, hacer sus deberes, hacer ejercicio y tener un tiempo de sueño normal también. Adecuado. ¿Cuál es Adecuado. el tiempo de sueño adecuado de un niño? Depende mucho de la edad. Mientras más pequeño es el niño, más tiempo necesitan de sueño. Y luego depende también de las hormonas. Los Correcto. adolescentes necesitan más tiempo de sueño que el adulto o el niño más pequeño. Entonces, pero alrededor está entre las 7 y las 8 horas de sueño. Ok, Ajá. como la de un adulto. Claro, ¿Usted más o cuántas menos. horas duerme, doc? Yo, 6. ¿Y usted, doc? 7. Claro. Ah, por ahí vamos, ¿no? Sí. Sí. Porque es importante justamente lo que decía el doctor, cómo se levantan los niños también después de hacer deporte. Ahora, ¿qué otros beneficios tienen los niños que hacen deporte versus aquellos niños que están en las consolas, en las tablets, en los teléfonos y que no están haciendo deporte con regularidad? A ver, hay un montón. Uno de los principales es que uno tiene una constancia. Entonces uno a través del deporte le explica cómo es la constancia. Perfecto. Otro es el trabajo en equipo. Si Correcto. le metes en una actividad que necesita ser en equipo, fútbol, básquet, etcétera, ajá. empiezan a sentirse parte de una comunidad, digamos así. Entonces la comunidad de hacer ejercicio en cualquiera que sean los deportes es lindísima desde la niñez. Correcto. O sea, aunque seas Boy Scout y hagas una salida Caminata. mensual, ya es importante que los niños se sientan parte de uno de estos círculos sanos. Perfecto. Y entonces eso les aleja muchísimo cuando lleguen a la adolescencia de los otros círculos que no pueden no ser tan sanos. Correcto, y es muy Claro. importante porque usted en casa, que a veces solamente estamos viendo por qué mi hijo está metido en su cuarto, por qué no sé lo que está haciendo, por qué...
hay cambios muy importantes que el ejercicio también lo realiza. Es importante eso también, Mario, porque al volver, quisiera que nos ayudes con qué problemas cardiovasculares podrían tener aquellos jóvenes, ya no tanto los niños, sino los jóvenes de 16, de 17 años, que hacen cambios sumamente importantes en su salud. Te pongo un ejemplo bastante claro. Tengo un paciente de 17 años de edad que es de la Amazonía, que ahora está cursando ya su último año, quiere graduarse, pero él está haciendo 4 horas diarias de ejercicio, él está durmiendo y pasando todo el día con unas pesas de tobillo y que eventualmente está evitando los carbohidratos casi en todas las maneras. ¿Por qué? ¿Para qué? Justamente porque él dice que se siente bien haciendo la eso. actividad física. 4 horas intensas, pero todo el día con las tobilleras en las cuales son de arena, ¿no? Y que eventualmente tiene unos cambios importantes ahí. ¿Cómo lo verías tú desde el punto de vista cardiovascular, cardiológico en este punto? Ok, entonces alrededor de esto puede estar un montón de cosas, ¿no? Correcto. Sabemos que los adolescentes tienen la facilidad de irse a los extremos. La bulimia es un extremo. Ese tipo de alteraciones que son más psicológicas que físicas. Físicas, ajá. Ajá. Entonces, posiblemente ese tipo de pacientes o ese tipo de jóvenes tiene la tendencia a irse a los extremos por algún motivo. Hay que buscar el motivo. Claro, de la causa. Él debe estar inconforme con su cuerpo, con su personalidad, posiblemente con ambas. Correcto. Entonces está buscando cambiar desesperadamente ese punto en especial. Ah, perfecto. Mi doc, nos vamos a una pequeña pausa para volver ya con la parte final. Imagino que con las recomendaciones Correcto. de parte Ajá. suya, pero la gente también está preguntando en casa, a ver, por favor, ¿dónde lo podemos encontrar? Número de teléfono, dirección, ¿dónde atiende el doctor? Ok, entonces yo atiendo en la Torre 2 del ejercicio del... ¿Edificio? Del edificio. de- De la Torre Médicas 2. Dos. En el tercer piso, consultorio 313, el doctor Así es. Mario Ah, Rubio. vecinos han sido. Son más o menos. Somos vecinos. Más o menos. ¿De Al final piso? de la calle de la San Gabriel. Exactamente. Ah, ok. También perfecto. en Cumbayá, en el Centro Médico Cura, me pueden En encontrar. el médico Ay, cura perfecto. también. Igual Aquí ahí tenemos tenemos los para teléfonos. comunicarnos con el doctor Mario Rubio. Nos vamos a una pequeña pausa y ¿con qué regresamos, docs? Específicamente Parte con las final. recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones de la parte pediátrica cardiológica en cuanto a el inicio de un ejercicio y el mantenimiento del mismo? Para que ustedes en casa tengan las mejores indicaciones de cómo hacer ejercicio con sus niños y también con sus adolescentes. Ya volvemos, no se vayan. Pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura. Parte final de Doctor 7, gracias por haber llegado hasta acá y escuchar todas las recomendaciones y por supuesto información de nuestro querido Doc, especialista invitado. Mi Doc, tenemos pregunta Vamos para con ir preguntas, concluyendo claro que el sí. tema del día de hoy. Buenas tardes, doctores, por favor. Mi hija tiene 13 años y todos los días hace diferentes deportes. Aparte de eso, es bastonera de su escuela. Ella entra a las 7 a.m. y desde las 12 p.m. tiene el repaso y llega a las 4 de la tarde con mucha hambre y cansada. Y los fines de semana juega fútbol. Me preocupa un poco que esté esforzándose demasiado. ¿Demasiado? ¿Cómo le ves a esa adolescente de 13 años? O sea, ¿Es normal? a ver, lo que es normal para cada uno puede ser diferente, ¿no? Claro. Entonces, digamos que si ella está acostumbrada a hacer eso, si no está perdiendo excesiva cantidad de peso, si no está alterando sus actividades habituales, como la educación, el sueño, etcétera, yo le diría que está bien. Correcto. Es que es importante eso, Milari, porque muchas personas dicen, creo que es bastante. Y generalmente no son los padres, sino son los abuelitos, los tíos, los primos, cuando hacen este tipo de comentarios. Pero lo más importante es cómo está el niño, cómo está el adolescente. Usted le ve que está muy cansado, muy fatigado, ha bajado en notas, se desconcentra con facilidad, no interactúa adecuadamente porque está siempre cansado. Entonces probablemente ahí está. Pero si usted le ve adecuadamente, es más, se sabe, y hay varios estudios que lo comprometen, que los estudiantes que hacen actividad física generalmente tienen mejor producción en cuanto a la parte de memoria, concentración, son mejores alumnos inclusive, porque todo es un conjunto. Entonces eventualmente pueden descansar mejor. Y lo más importante, y recuerde, que cada vez que un chico está anexado a un deporte o a un ejercicio, está alejado de un vicio. Eso es Entonces verdad. esto es la parte más importante y medular. No importa muchas veces el deporte, no importa muchas veces la actividad, pero sí que sea
un poquito regulada, sobre todo para que no le haga daño. Pero generalmente la idea aquí es desmitificar esta parte en que los ejercicios podrían estarle causando un daño al niño. Tal vez ¿Qué dices tú? la recomendación sea canalizar esos ejercicios en un solo ejercicio. Correcto. Recordemos que los atletas de alto rendimiento no empiezan a los 18 años. Correcto. Empiezan desde los 6, 8 años, los tenistas, Sí. y ellos hacen actividad física 4 o 6 horas al día. Correcto. Eso les permite llegar a la edad real de competición en el mejor estado. Entonces, Por supuesto. para ellos no fue excesivo. Correcto. Para esta niña, posiblemente pintaría para una atleta de alto rendimiento si es que canalizamos bien su actividad física. Y Pero siempre y por supuesto. cuando realizándose los chequeos que nos acaba de decir el doc, Sí, los evidentemente. exámenes y todo para tener en cuenta cómo está la salud cardiovascular. Así es, y ¿no? lo hemos En hablado en este todo caso. este mes, justamente por el mes del niño, de la niña, en el cual hemos visto acerca de la importancia del control pediátrico o el control médico del niño sano, por ejemplo, del joven sano, que no es necesariamente Y algo que hablamos tenga de que- eso, ¿no? Pero por Tuvimos supuesto, un es súper programa importante completo. porque esto complementa un poco desde el punto de vista cardiológico pediátrico, en el que no hay o sea, yo creo que, no sé lo que tú nos digas, pero la probabilidad o la incidencia de patologías cardíacas que lleven a un daño cardíaco importante en los niños por hacer deporte sí, No, es muy bajo. es mínima, ¿no es cierto? Patología Entonces, nos referimos a enfermedad. por ejemplo, es que hay muchos niños que, por ejemplo, no están acostumbrados y muchos padres se ven abocados en esto. El niño le llevan a hacer un deporte y dice, me duele el pecho. O sea, me canso y me duele el pecho. Entonces, papá, ¿qué dice? Cuidado, se me va a infartar el niño, entonces mejor que no haga. Entonces, en este punto es muy importante lo que tú nos decías, ¿no es cierto? O sea, sí, hay que tener en cuenta que la gran población va a estar sana. Lo importante es descartar esa pequeña cantidad de niños y adolescentes que podrían tener este tipo de afecciones. Correcto. No son frecuentes, pero son lo suficientemente importantes como para que nos obliguen a descartar en todos estos atletas. Claro, por eso es Ok, importantísimo perfecto. mirar y sobre todo que le incentivemos. O sea, no importa el tipo de deporte, usted como padre, como tío, como abuelo, como padrino, incentive el deporte en los niños y adolescentes. Si es que en el transcurso de esto van presentándose algún tipo de casos, pues ahí ya lo ha dicho el doctor Rubio, son la menor cuantía o el menor porcentaje de niños o de adolescentes, pero que hay que hacer todos los estudios que sean necesarios. Y en este Así punto, es. Mario, como para ir cerrando un poquito, ¿cuáles serían tus indicaciones? ¿Cuáles serían tus recomendaciones en cuanto a los padres que están en la casa, a los niños que lo están viendo también, para la parte del deporte en niños y adolescentes? Ok, o sea, siempre decir que el deporte es una de las actividades principales de a cualquier edad. Correcto. Segundo, decir que el deporte tiene que ir siendo enfocado dependiendo de la edad y del tipo de paciente. Tercero, decirles que la historia familiar es importante, sobre todo cuando han habido jóvenes que han fallecido sin causa aparente, deben ser valorados y revisados, no solo el paciente, sino la familia en general. Tercero, decirles que un control previo a la actividad física intensa en los que podrían ser atletas de alto rendimiento, es importantísimo llevarles a un chequeo médico previo, antes de iniciar, antes de plantearle al niño este tipo de actividades, competencias y deportes extremos. Perfecto, amigo. Y como decía el doc Carlos Nieto, no incentivar a sus hijos, padres, hermanos, primos, tíos, los que nos estén viendo, pero ¿cómo los incentivamos? Con el ejemplo. Exacto. Desde nosotros mismos, ¿no? Como Correcto. padres, como hermanos mayores, como tíos, como familia que estamos ahí en el mismo círculo, incentivarles haciendo también con ellos del deporte, no solo mandándoles, no solo Correcto, diciendo, el a ver, problema es que- te me vas a hacer ejercicio. No, Aquí vamos a hacer justamente lo ejercicio. que tú decías, ¿no es cierto? El ejemplo. Es importante que ellos no escuchen lo que tienen que hacer, sino que ellos Vean. vean lo que tienen que hacer. Y con esto vamos a ver la Los trivia resultados de la para ver trivia. cómo vamos con la parte del manejo. ¿Les parece? A ver, Vamos. veamos. ¿Cómo va esa votación el día de hoy? ¿Cuántas veces por semana debería hacer ejercicio los niños? La opción A, al menos 2 veces por semana, 39%. B, al menos 4 veces por semana, 40%. Y C, todos los días, 21%. ¿Qué nos dice, Doc? ¿Cuál es la opción correcta? Por eso. Pues la ve. La B, al Pero, menos por 4 supuesto. veces por semana. Recordemos que la semana tiene 7 días, no solo es de lunes a viernes. Correcto. O no solamente Exacto. es el ejercicio del fin de semana, porque Claro. los adultos estamos Sí. acostumbrados en este punto. Una de las cosas es que es importante que sepan que esto no tiene nada que ver con el recreo, Claro. con la educación física del Correcto. colegio, o sea, es completamente Aparte. aparte
de ese tipo de actividades. Correcto. Hay papás que dicen, pues mi hijo en el recreo juega fútbol todo el tiempo. Claro. Eso no es. No, no cuenta. Exactamente. No cuenta, ajá. Ok, perfecto. Y vamos mi doc, con la- y vamos con la muchísimas parte del mito gracias. también. Pero le quiero agradecer, mi doc. Ay, sí, gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Segunda vez, esperamos tener una Claro, tercera. La tercera espero ya que le sí. voy a reconocer. Claro que sí. Le prometo. Solamente recuérdanos dónde te podemos encontrar. En la Torre Médica 2, en la calle San Gabriel y en Cumbayá, en el Centro de Especialidades de Cura. Perfecto. Perfecto, ahí están Muchísimas los gracias, contactos doctor. también en Vamos con el pantalla. mito. El mito del día de hoy era si es que en los niños y adolescentes que hacen ejercicios con De peso, se quedan chiquitos. Y ¿Chaparros? sabemos que sí, el Sí. doctor nos dijo que es cierto, porque eventualmente lo que bloqueamos específicamente es la parte del estirón, del estirón ponderal que se llama, o el estiramiento. O sea, sí puede ser grande, pero puede haber tenido otro tipo de dimensiones cuando nosotros hacemos este tipo de cambios. Oiga, mi doc, o hay casos, por ejemplo, que un niño de 10 años del papá le pone ya a hacer con pesas. No, es que todavía no está en la edad del estirón, esto empieza a los 14 años. Claro, es que eso es Pasa, justamente. Pero El estamos problema es que- dañándoles los cartílagos de Exactamente, crecimiento. el cartílago de crecimiento se puede lesionar. Y generalmente Perfecto. la indicación que nosotros también sí vemos es que los pacientes, los adolescentes, generalmente a partir de los 16, 17 años, ya podrían empezar a tener una Sin rutina, pesas. generalmente con peso, Con pero peso. con peso adecuado, de acuerdo a cómo va. ¿Cómo lo mencionan ustedes generalmente? ¿Han visto algún tipo de cambio, por ejemplo, en ya jóvenes 16, 17 años de edad? ¿Habría algún tipo de contraindicación para hacer peso? No, o sea, si está bien Perfecto. guiado, no hay. Chévere. no hay contraindicación. Perfecto, mi doc. Entonces, Muchísimas no gracias, siempre mi doctor de la Rubio. mano de un pediatra cardiólogo y de Claro. un deportólogo. Así que ya sabes, el día de hoy, doc, hemos incentivado a todos a hacer ejercicio, también sus pequeños. Más aún ellos. Así que no se pierdan nuestros programas. Recuerden que la próxima semana estamos con temas muy interesantes aquí en Doctor 7, porque siempre nosotros estamos Atentos a, a tu su salud. salud. Así Nos que vemos, buen fin de chao. semana. Nos vemos. Chau, Buen chau. fin de semana. Muy bien, Gracias. fin de semana.